Ejercicios excéntricos. La definición de un ejercicio excéntrico es la contracción muscular que se aleja del centro del músculo. Es decir, la contracción excéntrica tiene la importante función de controlar o frenar lo que es el movimiento cuando va a favor de la gravedad. Una mayor carga en el tendón ocurre durante el entrenamiento excéntrico y esto estimula al tendón a sufrir una adaptación estructural, a veces denominado cambio hipertrófico. La importancia de los ejercicios excéntricos para tratar una tendinopatía se debe a que reduce la tendencia del tendón a degenerarse, aumentando el contenido de colágeno y reduce la neovascularización. Estimula la producción de colágeno tipo 1 con una significativa reducción del dolor. Durante la carga puede estar relacionado con lo que es la acción directa sobre la circulación microvascular determinada por las fuerzas de cizallamiento entre las capas del tendón. Los regímenes de ejercicio excéntrico pueden aumentar el rango de movimiento a través de la sarcomerogénesis, que es la adición de sarcómeros. La adición de sarcómeros desplaza la curva de tensión de longitud, por lo tanto permite que el músculo genere una mayor fuerza en su rango, lo que teóricamente permite al músculo desacelerar las cargas excéntricas y descargar el tendón. Durante las contracciones excéntricas, el sistema nervioso central es incapaz de reclutar de manera máxima todas las unidades motoras de un músculo. Estudios han demostrado que durante las contracciones excéntricas se lleva a cabo un reclutamiento preferencial de las fibras musculares tipo 2 de contracción rápida. Por ello, el trabajo excéntrico se considera un complemento de entrenamiento en los programas de fuerza y acondicionamiento para mejorar y optimizar el rendimiento, o para la prevención de lesiones y en este caso parte del tratamiento de las tendinopatías. Los ejercicios excéntricos y su potencial para producir una gran cantidad de fuerza, solicitando el resorte muscular de manera máxima generando mayor ganancia de fuerza con un bajo coste metabólico. A su vez aumenta y refuerza el sistema músculo-tendón, ya que estimula la síntesis de colágeno y la activación de genes de crecimiento y desarrollo celular. Sobre las ondas de choque en tendinopatías. La definición de este tratamiento. Las ondas de choque son ondas acústicas de alta frecuencia y energía, similares a las del ultrasonido, pero estas son con mayor frecuencia y densidad. Se aplican en tejidos lesionados con el objetivo de recuperarlos. Es una técnica que se utiliza tanto en el ámbito médico como fisioterapéutico. En el ámbito fisioterapéutico se ha confirmado como un excelente recuperador de lesiones. Las ondas de choque son ondas sonoras generadas por un canal que crea vibraciones, las cuales son transportadas por un tejido mediante la interacción de la partícula vía fluido y sólido. No es una técnica invasiva. ¿Para qué se utiliza? En los últimos 20 años, la terapia de ondas de choque se ha planteado como una alternativa en el tratamiento de diversas lesiones musculoesqueléticas, con una variabilidad de resultados en cuanto a las curaciones de lesiones. Y existe una eficacia comprobada en cuanto al mejoramiento y funcionalidad de diversas patologías, tales como la fascitis plantar, tendinosis del manguito rotador y epicondilitis lateral. La idea básica de esta terapia es estimular el proceso de regeneración de los tejidos de los huesos y tendones mediante los impulsos de estas ondas. Se ha demostrado ser eficaz para el mejoramiento de los síntomas y la calidad de vida de los pacientes con estas afecciones. Existen dos tipos de ondas de choques, son radiales y focales. Las ondas focales son ondas focales, la propagación tiende a focalizarse, como su nombre lo dice, en un punto. Transmite toda la energía a un punto muy profundo y específico. Las ondas de choque se utilizan para estructuras muy profundas, que se necesita de una energía muy alta. Este tipo de ondas de choque son más utilizadas por los médicos un ejemplo para la utilización de estas ondas es para los cálculos renales. Y las ondas de choques radiales la propagación de las ondas radiales tienden a ser expansivas, no se focalizan en un solo punto.
y su eficacia en la transmisión de energía empieza a disminuir levemente y de manera progresiva a los 3 centímetros de profundidad. Este tipo de ondas de choque es la más utilizada en la fisioterapia, debido a que las estructuras, tendones, músculos, huesos y ligamentos no se encuentran a una gran profundidad. Al no focalizarse sobre un punto, los riesgos o efectos secundarios son menores. Para realizar este tratamiento, primero se debe localizar el área afectada, primero haciendo una palpación. Después se aplica el gel para que las ondas puedan ser transmitidas de manera más eficaz y sin problema. Y después se inicia el tratamiento. El efecto fisioterapéutico de esta es que las ondas de choque son pulsos de presión de corta duración, la cual crece rápidamente desde la presión ambiental del pico máximo de la onda y luego cae enseguida por una corta fase de presión negativa. Esta presión negativa es muy importante ya que aquí existe la cavitación. La cavitación es en donde se produce un efecto fisiológico importante en el tejido. Los efectos fisiológicos de la terapia de ondas de choque y su forma de acción son los siguientes: causar microscópicos efectos biológicos intersticiales y extracelulares que pueden producir una mecanotransducción que fortalecerá la regeneración de tejidos. ¿Qué es la mecanotransducción? Es el proceso por el que un estímulo mecánico, o sea, un movimiento, va a generar una respuesta química, o sea, la regeneración del tejido. A partir de este efecto fisiológico se producen los siguientes efectos: un efecto antiinflamatorio por degradación de los mediadores de la inflamación por hipertermia inducida, formación de nuevos vasos sanguíneos, fragmentación de los depósitos cálcicos. Esto se produce por el propio efecto mecánico de las ondas sobre los depósitos cálcicos mediante las fuerzas tensiles dinámicas en el propio estrato cálcico. Las contraindicaciones de este tratamiento es para las personas con trastornos de coagulación de la sangre, personas que toman anticoagulantes, personas con trombosis, en embarazos y en niños que están en crecimiento. Por lo general, este tratamiento de ondas de choque no se debe realizar en un tejido lleno de aire, como lo es el pulmón, y en el área de nervios y vasos grandes, como es la columna vertebral y cabeza. El tratamiento de ondas de choque no es doloroso, pero puede existir una sensación leve de dolor durante el tratamiento, dependiendo del nivel de dolor con el que venga el paciente. Los efectos secundarios de esta terapia no son graves, tan solo la aparición de hematomas e inflamación de la zona. En ambos casos es rápida la desaparición de estos síntomas. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es María José Lucero y yo les voy a hablar sobre el plasma rico en plaquetas. El plasma rico en plaquetas es un suero concentrado a base de los factores de crecimiento que se encuentran en el interior de uno de los tipos de células que hay en nuestra sangre, como son las plaquetas. También se puede decir que consiste en la aplicación de plasma autólogo. Esto quiere decir que el paciente sirve como su propio donador, con una concentración suprafisiológica de las plaquetas. Estas son activadas para liberar los factores de crecimiento y sustancias activas de sus gránulos. Las plaquetas contienen gránulos alfa y gránulos densos. En los gránulos alfa se encuentran los factores de crecimiento. El objetivo de esta terapia es favorecer, estimular o iniciar el proceso de cicatrización, regeneración o curación de los tejidos dañados. El plasma rico en plaquetas se obtiene mediante una técnica de centrifugado. Esto vamos a ver en el siguiente video que les voy a mostrar.
Primero se saca una muestra de sangre al paciente. Luego se introduce la muestra en una centrifugadora que gira a gran velocidad durante unos 10 minutos. Luego se consigue separar todos los elementos de la sangre gracias a que cada uno tiene una densidad distinta. Y por último se va a extraer con una jeringuilla la parte en la que se encuentran las plaquetas. Como podemos ver en el video. Y luego esto se va a aplicar al paciente. Ya. Con la aplicación de plasma rico en plaquetas en el sitio de la lesión tendinosa, mejora el microambiente y se estimula las células mesenquimales, que estas son los osteoblastos, fibroblastos, tenocitos y condrocitos. Estos procedentes del paratenón y otras áreas. Se acelera el proceso regenerativo, con lo cual se logra la regeneración tisular y finalmente la reparación de la lesión, por la que esto es una herramienta efectiva para el tratamiento de esta afección. Esta técnica se utiliza en las tendinopatías como puede ser las del tendón rotuliano, las del tendón cuadricipital, las del tendón del manguito rotador, las del tendón de Aquiles y la fascitis plantar. En las contraindicaciones es que si el paciente tiene algún problema en la sangre, como puede ser anemia crónica o trombocitopenia, también si está tomando alguna medicación que pueda influir en el buen funcionamiento de las plaquetas. Y por último, si tiene más de 60 años, ya que a partir de esta edad las plaquetas ya no funcionan bien. Muchas gracias. Mi nombre es Alejandra Martínez y voy a hablar acerca del masaje transverso del ciliax. El doctor James Siriax desarrolló un tratamiento de las lesiones en tejidos blandos a través de 3 tipos de técnicas: manipulación vertebral, infiltraciones y el masaje, que es en el cual nos vamos a centrar el día de hoy. Según Siriax, el tratamiento comprende 3 principios: todo dolor proviene de una lesión, todo tratamiento debe llegar a la lesión y todo tratamiento debe ejercer un efecto beneficioso sobre la lesión. Esta técnica se la denomina movilización por fricción transversa profunda. Se la llama así porque llega hasta las capas por debajo de la piel y tejido celular subcutáneo para alcanzar los músculos, ligamentos y tendones. Este procedimiento realiza una movilización profunda que los estiramientos pasivos o los ejercicios no consiguen. Este masaje trata de activar la restauración del tejido conectivo al provocar zonas de inflamación. Se utiliza para tratar lesiones de las partes blandas del aparato locomotor con el fin de recuperar su movilidad normal. En la tendinocinovitis se causa una afectación de la vaina tendinosa provocada por el roce del tendón con esta. Esta afectación produce una lesión inflamatoria entre la vaina y el tendón que forma adherencias, apareciendo el signo de crepitación. En los tendones con vaina se busca devolver la libertad de las superficies de deslizamiento, mientras que en los tendones sin vaina intenta desbridar la cicatriz, que es la eliminación del tejido muerto o dañado. Los objetivos de este procedimiento
Su principal objetivo es, del masaje es producir una respuesta inflamatoria controlada cerca de las articulaciones donde los tendones y ligamentos se insertan, con el fin de recuperar la movilidad normal. El dedo del terapeuta y de la piel del paciente debe deslizarse como una sola unidad. También inhibir la formación de cicatrices y tejido cicatrizal anormal y facilitar la producción del tejido de colágeno orientado para que resista el estrés mecánico. Los efectos se clasifican en dos grupos, mecánicos y químicos. Los mecánicos son unos efectos fisiológicos en donde el masaje de Cyriax produce un estiramiento de la piel y una liberación de sustancias grasas. Todo ello contribuye a mejorar la suavidad y elasticidad de la piel. Se producen cambios circulatorios que resultan en una hiperemia traumática. Con esto se eleva la temperatura local y esto lleva a un aumento de flujo sanguíneo local. Los químicos estimulan la generación de encefalinas y endorfinas, las cuales generan analgesia y disminuyen el dolor. La aplicación se debe explicar al paciente que la intención es actuar sobre el tejido profundo y el tratamiento posiblemente sea doloroso y este dolor dure 1 o 2 días. El tratamiento debe ser aplicado por movilización en el lugar exacto de la lesión. Se asevera que la forma de aplicación debe ser mediante una movilización por fricción transversa a las fibras del tendón. El paciente debe estar en una posición adecuada y relajada. Esto se realiza con los dedos índice, pulgar y medio. La de esto debe ser tolerable y los dedos del terapeuta y la piel del paciente deben moverse como si hubiera una sola piel. De esta forma conseguiremos una mayor penetración y evitaremos irritarla. La duración en los casos agudos se puede realizar de 3 a 4 minutos por sesión, en días alternos de 3 a 5 sesiones por semana. Y en casos crónicos se puede ocupar de 8 a 15 minutos. Y a medida que se va observando la mejoría, de 2 a 3 sesiones por semana. Para obtener analgesia en el tiempo promedio de fricción es de 10 minutos. Las recomendaciones que tenemos es que si a la cuarta o quinta sesión no se aprecia cambios, se opta por cambiar de tratamiento. No se deben aplicar cremas, pomadas o geles. Tampoco se debe aplicar hielo previo al masaje. Las contraindicaciones: no se debe realizar en roturas de músculos, en procesos inflamatorios como la artritis o en zonas con un paquete vascular. Gracias. Buenos días, mi nombre es Anthony Michelena y yo les voy a presentar sobre la cirugía en ruptura total de tendón. Esta cirugía se realiza para tratar un tendón desgarrado o dañado. Si un tendón se daña, el movimiento en el área afectada puede verse gravemente limitado y como consecuencia es posible sentir dolor, entumecimiento o debilidad en dicha área. La cirugía de reparación de tendón puede ofrecer resultados a pacientes que han sufrido lesiones en el tendón que dificultan el movimiento o son muy dolorosas. El objetivo de la cirugía es normalizar el movimiento después de una lesión o ruptura en el tendón. La lesión puede producirse en cualquier parte del cuerpo donde hay un tendón. Según el Hospital de la Universidad de Cooper, las lesiones en los tendones son más frecuentes en las articulaciones de los hombros, codos, tobillos y rodillas. Para esta presentación vamos a tomar el ejemplo de una ruptura del tendón de Aquiles, en el cual la cirugía va a consistir en lo siguiente. Primero, el cirujano va a realizar una incisión en la piel que cubra el tendón dañado. Luego, va a unir con costura los extremos desgarrados del tendón. Si no existiese una superficie suficientemente sana para volver a unir el tendón,
es posible que el cirujano coloque un injerto. Para ello, usa una parte, como vemos en este caso, de los gastronemios, o puede usar un injerto que venga de otra parte del cuerpo. Luego de esto, el cirujano examina el tejido circundante para asegurarse que no haya otras lesiones como lesiones en los vasos sanguíneos o en los nervios. Cuando la reparación está completa, se cierra la herida y se coloca el vendaje. Según los Institutos Nacionales de la Salud, la mayoría de las cirugías de este tipo son eficaces si el paciente también realiza fisioterapia. Podrá usar las articulaciones afectadas sin sentir dolor poco después de la cirugía. También, según la Academia Americana de Cirujanos Ortopédicos, mientras más precoz sea la cirugía, más sencilla va a ser la recuperación. Por lo general, esta cirugía se realiza entre los 7 y 10 días después de la lesión. El tratamiento quirúrgico combinado con la terapia y la rehabilitación física es eficaz para la reincorporación temprana de los pacientes a sus actividades cotidianas o deportivas. Esto hace que consideremos que el tratamiento con un buen método para resolver el problema también reduce significativamente el riesgo de la reaparición de ruptura del tendón. En algunos casos pueden producirse complicaciones a largo plazo, como podemos ver aquí una rigidez prolongada, complicaciones que se van a manifestar de igual manera como desiscedencias de la herida, también una exposición del tendón e infección del mismo. El equinismo persistente, en donde está el tendón afectado, y recurrencia de la ruptura tendinosa. Cabe señalar que la infección del tendón puede tener un resultado devastador sobre el miembro o incluso sobre la vida del paciente. Existen determinadas lesiones, como las lesiones del tendón de flexión del brazo, que pueden ser un poco más difíciles de reparar. Luego de la cirugía, tenemos el proceso de cicatrización del tendón, como ya habíamos visto en anteriores clases, comenzando por la fase de inflamación, que va a durar aproximadamente unos 7 días, luego la fase de reparación y por último la de remodelación. Por último, aquí tenemos las referencias y muchas gracias. Hola, mi nombre es Angie Pareja. El día de hoy te voy a explicar sobre la fibrólisis diacutánea. También se la conoce como fibrólisis instrumental miofacial. Es un tratamiento fisioterapéutico que se enfoca en las algias mecánicas del aparato locomotor. Su mecanismo de acción consiste en la destrucción de adherencias y fibrosis que se forman entre los distintos planos de los tejidos blandos. Esto se da por medio de unos ganchos. Cada uno presenta una curvatura diferente, permitiendo abordar las múltiples estructuras y relieves anatómicos que se interponen entre la piel, principalmente en músculos y tendones. Por ahora nos vamos a enfocar en el tendón. ¿Para qué se utiliza? Muy bien, antes que nada vamos a hacer énfasis en el tendón de Aquiles, ya que esta técnica es muy efectiva para eliminar las tendinopatías de esta estructura. Esta técnica prácticamente nos va a servir para llegar a planos profundos a los cuales nuestros dedos no van a llegar. Además va a mejorar el deslizamiento entre los tejidos y fundamentalmente va a causar efecto en la fascia, lo que nos va a ayudar a tener un óptimo trabajo en el tendón y en las estructuras asociadas o cerca al tendón de Aquiles. Al igual que no vamos a tener ningún tipo de restricción porque las vamos a eliminar. Como último punto, conseguiremos una mejor circulación en la zona, favoreciendo a la llegada de sustancias analgésicas y de reparación ante esta tendinopatía del tendón de Aquiles. Ahora vamos a hablar sobre la fisiología en base a la técnica de la fibrólisis dicutánea. Esta técnica tiene 3 efectos fundamentales: mecánico, que se va a encargar de la liberación de los tabiques y favoreciendo su elasticidad; 2, vascular, que tiene a liberar la histamina, favorece el drenaje y la eliminación de toxinas
responsables de la inflamación. Y por último, el neurológico. Aquí se va a ver la acción local refleja por la estimulación de receptores nerviosos. Cuando realizamos movimientos repetitivos, vamos a tener como consecuencia la inflamación del tendón. Esto va a provocar un exudado seroso más o menos rico en fibrina, que va a provocar tensión y restricción de la movilidad. Cuando aplicamos la técnica de la fibrosis diacutánea, se encarga prácticamente de restablecer los planos de deslizamiento y mejorar la movilidad, reactivando el papel propioceptivo de las fibras circundantes, es decir, la funcionalidad normal, en este caso del órgano tendinoso de Golgi, que va a ser el principalmente afectado. Durante esta técnica se realiza cierta presión con la espátula del gancho a lo largo del tendón, provocando un estímulo en la piel, la cual va a activar dos tipos de fibras aferentes en el sistema nervioso periférico, cual poseen un umbral bajo de activación y transmiten señales no nociceptivas. La inflamación del tendón de Aquiles produce que exista una falta de flujo sanguíneo, lo que pone en marcha la respuesta vasodilatadora en las células endoteliales, que liberan sustancias fundamentales en este proceso como la adenosina, el óxido de carbono, la histamina, el ácido láctico y compuestos de fosfato y de adenosina. Cuando realizamos esta técnica de la fibrosis diacutánea en el tendón de Aquiles, vamos a ver que se da por las presiones ejercidas del gancho del terapeuta, lo que produce de modo inmediato un aporte sanguíneo asociado al aumento de temperatura, lo que nos podría explicar las modificaciones ligadas a la reducción de viscosidad interna de las células musculares. En estos procesos de regeneración tisular es clave el aporte sanguíneo y nutrientes para una correcta recuperación. La técnica de la fibrólisis diacutánea está indicada en los siguientes casos: adherencias fibrosas a consecuencias de traumatismos, fibrosis cicatricales postquirúrgicas, algias inflamatorias o no inflamatorias del aparato locomotor. Contraindicaciones: mal estado de la piel y del estado trófico del sistema circulatorio, entre otros. Buenos días, yo les voy a hablar sobre las órtesis utilizadas en el tratamiento del tendón. Yo les voy a hablar de algunas patologías con respecto a las órtesis que se utilizan con inflamación de tendón. Está la epicondilitis, que es una enfermedad comúnmente llamada codo de tenista. Es provocada por movimientos repetitivos, ya sea por extensión de muñeca o por supinación de antebrazo. Donde se inflama el tendón. Hay algunos dispositivos que se trabajan en ello, que son las cinchas de epicondilitis top line, que se utilizan debajo del codo 2 centímetros, y se hace extensión de muñeca para ubicarlo en el vientre muscular donde corresponde. De la misma manera, en el neopreno se coloca igual y da presión a la zona mencionada, que es en los tendones del músculo. Y de la misma manera es en la codera top line, donde empieza desde el tercio medio del brazo hasta el tercio medio del antebrazo. Es una que recubre todo el codo y ayuda más a la firmeza y más a la presión del músculo que tiene inflamación. Y por ende se ubica esta cintilla que ayuda a la mejor presión del tendón. Y de la misma manera, en la codera elástica con inserto de gel, esta ayuda a estabilizar las zonas periarticulares, y las almohadillas son viscoelásticas, que son respectivo al codo, y por ende también tiene esta cintilla que da la presión al tendón inflamado. Y también da la compresión de la musculatura radial y cubital. Está también la otra patología, la enfermedad de Carvine,
que también se utiliza de la misma manera órtesis que estabilicen tanto la muñequera como la trapecio metacarpiana y la interfalángica proximal. Ayudan a que, y se ubican con el dedo en oposición, el dedo pulgar, y no permite que tenga ningún movimiento, facilitando también el movimiento del dedo índice y del dedo medio para ninguna complejidad. Eso ayuda a estabilizar respectivamente para no tener ninguna movilidad con respecto a esta patología y que no presente dolor. Por aquí están algunas órtesis que llegan desde la muñeca hasta el dedo pulgar. Todas estas que se especifican. En las órtesis de miembro inferior está el tendón de Aquiles. El tendón de Aquiles se da por los movimientos de la misma manera repetitivos, donde se inflama el tendón. Y también para personas sedentarias, por el debido sobreesfuerzo que realicen, puede llegar a una ruptura, ya sea de algunas fibras o también crónica. Y aquí se utiliza una bota que es de Walker, donde esta ayuda a posicionar y a estabilizar la articulación del tobillo y ayuda también a mejorar la marcha, ya que debido a esta patología la dificultad en ello es la marcha. Y se estabiliza con respecto a la parte posterior, que es donde se surge la lesión, que es en el tobillo, y ayuda mucho también a que mejore su movilidad. El pie se lo debe ubicar en equino para estas órtesis. Algunas contraindicaciones que existen pueden ser no utilizar algún material que presente alergia, o también no se puede colocar en heridas abiertas de la misma manera. Y también algunos efectos que ayudan es en lo que es para la relajación del tendón, que se cicatrice, para mejorar la circulación y relajar los músculos. Y en sí para reducir las fuerzas que uno necesite con respecto a cualquier patología y modificar movimientos corporales. Eso es lo que son los efectos que ayudan mucho las órtesis respecto a los tendones. Muchas gracias. Proloterapia. La proloterapia es un tratamiento basado en inyecciones que tiene el fin de ayudar al cuerpo humano a iniciar el proceso de reparación para curar y fortalecer los ligamentos y tendones que se encuentran débiles y causan dolor. Se utiliza para tratar la degeneración crónica y dolor en hombros, codos, muñeca, cadera, rodillas, tobillos y el área más tratada, que es la columna vertebral y la mandíbula. Consiste en aplicar inyecciones directas en el sitio del problema. Comúnmente se inyecta dosis de dextrosa, que es un tipo de azúcar, en la inserción de los tendones. Esto provoca un efecto que altera el equilibrio dentro de las células, los mismos que liberan fragmentos celulares membranosos y proteínas. Gracias a la aplicación de la inyección, se activan las células responsables de la reparación de los tejidos. Entre ellos tenemos a los granulocitos, monocitos, macrófagos y fibroblastos. Estas células son importantes para el tendón, ya que el tendón y los ligamentos son pobres de circulación sanguínea. Dentro de los efectos de la proloterapia en el paciente se dan gracias a la introducción de la aguja, ya que ésta induce al depósito de colágeno, que tiene como objetivo principal la reparación de las fibras nuevas del tejido dañado e incrementan la fuerza y la elasticidad del mismo. Además, se produce una regulación de la circulación local con cambios de la presión interósea. Adicional a ello, lo que busca la proloterapia es la destrucción de los nociceptores que causan el dolor, y posterior a esto se produce una inducción de los receptores del dolor con menos sensibilización para el paciente.
Dentro de las indicaciones es importante tomar en cuenta que se necesita una anamnesis del paciente y se debe realizar una exploración previa que consiste en palpar la zona en la que el paciente refiere dolor. Las indicaciones para este tratamiento son laxitud ligamentaria, desgarro muscular, tendinopatías, bursitis, tenosinovitis y quistes sinoviales. Dentro de las contraindicaciones tenemos a la hipersensibilidad a los fármacos, ausencia de un diagnóstico médico, infecciones cutáneas próximas al lugar de la aplicación de la proloterapia, infecciones sistémicas, prótesis articulares y trastornos de coagulación. Este tratamiento de proloterapia posee ventajas en las cuales no se necesita anestesia, no es ofensivo, se hace en un consultorio, los resultados dependen de la gravedad del problema del paciente, erradica cualquier tipo de dolor y no es necesario un proceso quirúrgico. Sin embargo, presenta desventajas que no solo consiste en observar las mejoras del paciente con una sola aplicación, es decir, se necesitan 2 o más aplicaciones al mes. Sin embargo, en estudios se ha comprobado que los pacientes presentan mejoría tras una sola aplicación en el tendón que se encuentra afectado. En conclusión, se puede decir que la proloterapia es un tratamiento que da el inicio al proceso de la curación. Por ejemplo, en un paciente que ha sufrido un esguince de tobillo, su ligamento va a quedar un tanto distendido. Con la ayuda de la proloterapia se inicia el proceso para una curación más rápida y los resultados son beneficiosos para la vida cotidiana del paciente, teniendo una mejora en la fuerza y la elasticidad del tendón. ¿Cómo están? Mi nombre es Jefferson Rom. El día de hoy les voy a explicar sobre el tratamiento de una tendinopatía mediante una técnica de lavado y aspiración percutánea del tendón. Para ello, voy a darles una definición de este tratamiento. Es una técnica mínimamente invasiva, guiada por una ecografía y realizada con anestesia local, mediante una aguja y una jeringa con suero, realizando un lavado y aspiración de la calcificación que podemos observar en este tendón. Específicamente va a estar en el músculo supraespinoso, en la región del hombro. Este tratamiento se va a utilizar ya que una vez generada esta calcificación en el tendón, va a haber muchas complicaciones, sobre todo en su movilidad articular, lo que no va a permitir que realice un movimiento correcto y va a generar dolor y molestias como que hubiera una piedra que va a impedir hacerlo. Muchas veces pacientes tienen miedo de realizarlo y comienza a producirse más acumulación de calcio en este tendón y puede ya convertirse en una parte crónica. Podemos observar aquí en esta tendinopatía calcificada del supraespinoso, aquí está esta pequeña calcificación que pareciera que puede pasar desapercibida, pero solamente en la acción de realizar una abducción de hombro va a impedirle realizar ese movimiento, va a haber un dolor intenso. Igual en cualquier actividad, en este caso que va a realizar el paciente, como en abrir una puerta, incluso a la hora de dormir, el paciente va a tener complicaciones para conciliar su sueño debido al dolor insoportable que va a tener al nivel del hombro. Esta técnica de lavado y aspirado percutáneo del tendón puede tratar esta calcificación tendinosa del hombro. ¿Cómo se va a tratar o por qué se da esta calcificación? Primero, esta enfermedad es debido a una metaplasia fibrocartilaginosa que va a transformar a los tenocitos en condrocitos y va a incrementar la presión intratendinosa, causando los depósitos cálcicos. A continuación, les mostraré una ecografía en la que podremos observar claramente esta calcificación al realizar un movimiento de este músculo.
y está específicamente en el tendón, como podemos observar aquí. Miren, va a haber un rozamiento, en este caso con la parte acromial, y esta va a generar el dolor, por lo que como es una parte calcificada, como una estructura de un hueso, va a generar como unas pequeñas rupturas mínimas en ese momento y va a producir a veces inflamación. Como ya les había mencionado, esta lesión no va a permitir realizar una abducción correcta y también va a haber bastantes molestias en la hora de dormir de nuestro paciente. Aquí les voy a explicar cómo el tratamiento se procede a realizar en el paciente. Como podemos observar, vamos a identificar, en este caso por medio de una ecografía, la parte en que se encuentra calcificada el músculo. Ingresamos la jeringa, como podemos observar aquí, miren, hasta poder llegar a la parte calcificada. De igual manera aquí ya podemos observar que ya la jeringa comienza ya a ingresar a la parte del tendón, justo a la estructura calcificada, haciendo una ligera presión para poder destruirla y así realizar el lavado y el aspirado de este calcio. Esta jeringa va a atravesar diferentes partes, en este caso van a ser las fibras deltoides, también parte de la bursa subacromial, hasta poder llegar al tendón y encontrar esta calcificación. Una vez que ya llega, miren, podemos observar cómo la parte del calcio comienza a ser ya clavada y absorbida. Y para finalizar este tratamiento podemos poner un antiinflamatorio para poder disminuir la inflamación que va a verse por las pulsaciones constantes que se hizo en el tendón. Con esto podemos finalizar este tratamiento y puedo darles unas contraindicaciones y una información adicional. Puede que haya una complicación en el lavado percutáneo, sobre todo en el dolor post-defunción, que la mayoría de los pacientes sufren un episodio de dolor agudo muy importante tras el procedimiento. Puede durar unos 2 o 3 días. También puede ser una obstrucción de la aguja. En ocasiones, al introducir la aguja en el espesor de la calcificación, este trayecto va a obstruir impidiendo la entrada y el líquido de la jeringa. Aproximadamente el 80% de los pacientes nota una mejoría duradera de estos síntomas y la mayoría de ellos de forma completa. Con esto puedo finalizar y la bibliografía correspondiente. Muchas gracias. ¿Qué es la punción seca? Esta es una técnica en la cual introducimos agujas para tratar dolores musculares. Estas agujas se van a introducir, o sea, localizar en las fibras musculares que se puede desarrollar por múltiples causas, como el traumatismo, microtraumatismo repetitivo, dolor de cualquier ocasión o estrés. ¿En qué consiste este tratamiento? Consiste en introducir una aguja en dirección al engrosamiento en la fibra muscular. Se realizan movimientos de entrada y salida rápidas de la aguja, obteniendo una respuesta de contracción muscular. La técnica se puede complementar con la terapia de electroterapia mediante la aplicación de corrientes directas a la aguja. Tras la aplicación de esta técnica se recomienda acompañar la técnica con unas técnicas de estiramiento, masajes, etc. Esta técnica funciona sobre el área del engrosamiento de las fibras musculares, en donde se observará características y rigidez sobre el tejido. Gracias en la introducción de la aguja sobre el engrosamiento obtenemos respuestas involuntarias de los efectos beneficiosos de la técnica, con la disminución del dolor y una mejora del movimiento de
en cualquier lugar donde se encuentre el punto gatillo. Más habitual en prácticas clínica diaria y punción seca, un tratamiento indicado en estos casos, pero más comúnmente se utiliza la forma de localizar el músculo trapecio lo vamos a hacer en forma de pinza, localizando a lo largo del músculo. Una vez localizado el trapecio, encontramos el punto gatillo que se encuentra en esta zona. Uno de los síntomas que puede reflejar el paciente puede ser un espasmo muscular. También el paciente me puede indicar en el lugar que le estoy tocando que le causa un poco de dolor. Una vez localizado el punto gatillo de mi paciente, procedemos a desinfectar la zona para una vez introducir la aguja en el lugar que se encuentra el punto gatillo. Una vez localizado el punto gatillo, con nuestra aguja, que en este caso no es un ejemplo, vamos a introducir de esta manera, hacemos unos golpes en la parte superior y lo dejamos varios minutos hasta que tenga su proceso de inhibición. Otra técnica también sería que la aguja es de entrada y salida, o sea, en la ubicación del punto gatillo introduciríamos la aguja y haremos como una entrada y salida y una parte de unos movimientos. Ya una vez que he cumplido con el proceso de tratamiento, tenemos que sacar la aguja con cuidado. Con nuestro alcohol antiséptico hacemos un poco de presión para que no se produzca una especie como de hemorragia. Mi nombre es María Emilia Sotelo y voy a hablar sobre el tratamiento con ácido hialurónico. El ácido hialurónico es una sustancia que el cuerpo puede fabricar por sí mismo. Está presente de manera natural en el organismo formando parte del tejido conjuntivo en elementos como el cartílago, ligamentos y tendones. Para ayudar a compensar la ausencia de este ácido hialurónico existe este tratamiento, el cual consiste en una inyección en el interior de las articulaciones. Con más frecuencia se inyectan este tratamiento en la rodilla, en la cadera y en el tobillo, las cuales sufrieron una lesión posiblemente en el cartílago, ligamento o tendón. ¿Para qué se utiliza? El objetivo de las infiltraciones de ácido hialurónico es el aliviar síntomas como el dolor y la incapacidad funcional. Apoya la labor lubricante del líquido articular. También nutre estructuras como el cartílago, tendón, meniscos y ligamentos. También disminuye el impacto de las articulaciones en actividades de la vida diaria y por último, disminuye la inflamación. El mecanismo de acción. El ácido hialurónico es un polisacárido de tipo glucoaminoglucano que tiene una función estructural parecida a los de los sulfato de condroitina. Este se encuentra de manera natural en la membrana sinovial, humor vítreo y tejido conjuntivo. Este inhibe la migración celular durante la inflamación, con lo que se logra disminuir la formación y la liberación de las prostaglandinas. Cuando nosotros tenemos algún tipo de lesión, nuestro mecanismo es la inflamación de donde existe la lesión. Es por esta razón que cuando nos inyectamos el ácido hialurónico, este va a impedir que exista esta migración y de esta forma va a disminuir la inflamación. También hace de barrera mecánica para evitar la adhesión de fibrógenos en los sitios de la lesión,
lo que contribuye al control de la fibrina y de esta manera va a evitar la formación de cicatrices dentro de los tendones, superficies articulares y ligamentos. Además, ayuda a la reparación de los tejidos blandos. ¿Cómo se realiza una infiltración de ácido hialurónico? El ácido hialurónico se aplica mediante infiltraciones o inyecciones intraarticular. Para ello se utiliza una fina jeringa con la que se inyecta esta sustancia dentro de la articulación. El tratamiento con ácido hialurónico puede tener una planificación muy variada. Puede ir desde una inyección anual hasta 3 inyecciones con una frecuencia de 1 por semana. La aplicación del ácido hialurónico permite que el paciente experimente una rápida mejoría de los síntomas. Sobre todo, va a tener menos dolor. En un plazo de 24 horas, el paciente comienza a notar diferencia y sus efectos beneficiosos pueden prolongarse a lo largo de hasta 6 meses o más. Recomendaciones de la aplicación del ácido hialurónico. Se les recomienda a personas con artrosis leve moderada que tengan un dolor de rodilla que les dificulta hacer las actividades de la vida diaria. Deportistas que presentan signos incipientes de sufrimiento del cartílago y desean mantener su nivel de entrenamiento sin molestia. Pacientes operados por alguna lesión de rodilla, meniscos, ligamentos cruzados, que continúan con ligeras molestias a pesar de la rehabilitación. Y por último, pacientes con patologías rotulianas, como la condropatía o la condromalacia. Por último, tenemos las contraindicaciones, que no se recomienda que se utilice este tratamiento si es que tiene alguna de estas circunstancias, como por ejemplo, si es alérgico a la sustancia, si tiene alguna infección en la zona donde se va a aplicar el tratamiento, si sufre de artritis reumatoide, si tiene alguna fractura en la zona donde se va a inyectar y por último, si aún no le ha diagnosticado un traumatólogo la causa concreta del dolor de su rodilla. Gracias. Cirugía de la vaina tendinosa en dedos en resorte. Definición del tratamiento. Los dedos en resorte son causados por flexión repetitiva de los dedos, donde se va a producir inflamación y engrosamiento fibroso de la vaina y sobre todo al nivel de las poleas tendinosas, provocando un nódulo al nivel de la polea A1. Justo a este nivel se va a producir un nódulo como lo vemos en esta imagen. Esto va a causar que se comprime el canal y no permita el deslizamiento normal del tendón, provocando que el dedo se quede fijo y en flexión, como lo vemos en esta imagen. El dedo va a permanecer en flexión. A esto lo conocemos como dedo en gatillo. El tratamiento para esto va a ser una intervención quirúrgica, la cual se va a realizar mediante anestesia local y consiste en la resección del ligamento a nivel de la articulación metacarpofalángica. A este nivel. Esta es la articulación metacarpofalángica o polea A1. El procedimiento va a consistir en que se realiza una incisión oblicua o longitudinal distal con respecto al pliegue de la flexión metacarpofalángica y centrada sobre la misma articulación, como lo vemos en esta imagen, que va a estar distal y de manera centrada a la articulación metacarpofalángica. No se debe atravesar los pliegues de flexión con una incisión longitudinal. Una vez que se realiza la incisión, se debe profundizar hasta la vaina del flexor, retrayendo los paquetes vasculonerviosos. Una vez que se tiene identificado el tendón de la polea A1, se va a proceder a realizar una incisión para dividir el tendón de esta manera. Una vez que se tiene identificado el tendón y se ha hecho la incisión, se va a confirmar la liberación completa mediante una flexión activa, como lo vemos en este video, donde el cirujano
va a levantar el tendón y se va a provocar la flexión activa. Bueno, ¿para qué se utiliza esta cirugía? Bueno, el objetivo de la cirugía es extender el espacio del túnel para que el tendón pueda deslizarse fácilmente. O sea, a este nivel de aquí se va a realizar una extensión de ese lugar para que el tendón que está comprimido pueda deslizarse con facilidad y sin dolor, para que el dedo pueda realizar la extensión. ¿Cuál es el efecto fisiológico por el cual dicho tratamiento mejora la función del tendón? Bueno, como antes lo mencioné, esta cirugía va a consistir en realizar un corte al nivel de la polea A1, lo cual se va a dividir o a liberar la polea para que así el tendón flexor se deslice con libertad y pueda volver a su posición normal. Este tendón se lo va a dividir en dos. Una vez terminado la intervención quirúrgica, se le recomienda al paciente que movilice su dedo. Claro está que una vez que cedan las molestias propias de la cirugía, ya que esto es recomendable para recuperar su movilidad activa. También se debe realizar movilizaciones activas para que las articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas puedan recuperar sus grados de extensión. Como contraindicaciones, se puede decir que no existe una contraindicación específica. Sin embargo, se debe tomar en cuenta que la cirugía se debe realizar como último recurso al no tener resultados exitosos en los primeros grados, como en la clasificación de Green, en los cuales su último grado va a ser el 4, en el cual ya se evidencia el dedo en gatillo porque está su dedo flexionado debido al atrapamiento. En los primeros grados de la lesión, donde aún no se encuentra el dedo flexionado, se puede utilizar tratamientos como inmovilizaciones con férula o inyecciones con corticoides. Bueno, y este es todo sobre mi tema. Muchas gracias. Definición del tratamiento. El tratamiento farmacológico y en especial los antiinflamatorios no esteroides, AINES, y los analgésicos son fármacos que se utilizan especialmente en el inicio de la lesión tendinosa, tanto como para interrumpir el proceso inflamatorio agudo del tendón, como para conseguir el rápido alivio de los síntomas a tratarse en procesos en los que hay poco frecuente alteración sistemática, y también en la localización anatómica de los tendones. El tratamiento sistemático se enfoca en aliviar el dolor y la rigidez. La infiltración de corticoides sobre el tendón genera reducción de la viabilidad celular, reducción de la proliferación celular, reducción de síntesis de colágeno, mayor necrosis y degeneración de colágeno, disminución significativa de las propiedades mecánicas del tendón. Después de la inyección, los corticoides trabajan para reducir la inflamación, calor, enrojecimiento, hinchazón y dolor. Y alrededor de la articulación, como resultado, se siente menos hinchazón, rigidez y el calor es capaz de funcionar mejor. Entre los efectos fisiológicos tenemos, primero, alteraciones de metabolismo de hidratos de carbono, proteínas y lípidos. Segundo, la conservación del equilibrio de los lípidos y electrolitos. Tercero, preservación de la función normal de los sistemas cardiovascular e inmunitario, riñones, músculo estriado, así como los sistemas endocrinos y nerviosos. Y también permite al organismo resistir circunstancias que generen estrés como estímulos nociceptivos y cambios ambientales. Los glucocorticoides difunden en forma pasiva a través de la membrana celular para unirse luego a proteínas receptoras solubles del citoplasma. Este complejo hormonal receptor se desplaza luego al núcleo y regula la transcripción de una cantidad limitada de genes diana. Otro mecanismo de acción consiste en modular la cascada de segundos mensajeros a través de las vías no genómicas.
Entre las contraindicaciones tendemos a bajas dosis y en tratamientos de corta duración. Los efectos adversos de estos medicamentos son generalmente leves y poco frecuentes. Ocasionalmente puede producir retención de líquidos, ansiedad, problemas de fijación del calcio en los huesos, aumento de presión arterial, retraso en la cicatrización de heridas. También los fármacos pueden alterar analíticamente los niveles de colesterol, glucosa, calcio, potasio y hormonas tiroides, por lo que se debe abreviarse de estar tomando medicamentos de este tipo cuando se va a someter a análisis de sangre u orina.